Bienvenidos a Retorno del Sol al ADN Original, un podcast para recordar la soberanía divina, explorar Egipto, los mayas, tradiciones ancestrales, conducido por Tony 117, terapeuta holístico y divulgadora de frecuencias de luz, Juan Pablo Hernández Becerra, guía espiritual del sincronario maya, la numerología galáctica y las enseñanzas esenias, y yo, Alessa Esteban, egiptóloga, canalizadora de códigos estelares e historiadora de los registros akáshicos galácticos de esta humanidad y de otros sistemas estelares. Aquí los tres conectaremos con altas frecuencias y principios energéticos en un recorrido por la información espiritual actual para integrarla, darle orden, intención y activación en el presente. Gracias por acompañarnos. Hola amigos, es un honor para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por escucharnos en los podcasts anteriores, por dejarnos sus likes, por compartirlo y sus comentarios. Y Alessa, Tony, bienvenidas. Gracias una vez más a nuestra tercera entrega de podcast y a todos los seres que nos van a acompañar en diferido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el día de hoy tenemos como anfitriones etéricos nada más y nada menos que a Sahmet y a Tot. Y para lo cual, bueno, pues le paso la palabra a Lesa para que les dé también la bienvenida y adelante. Hola, hola, Juanpa, Tony, muchísimas gracias por esta introducción, compartiendo el K, así pongo siempre las manos de frente porque es como se comparte la energía personal. Y pues nada, muy contenta y agradecida de estar aquí. Tony, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Pues bien, después de este ciclo que acabamos de tener, de este portal 99, donde en el calendario maya fue precisamente el sello de la luna, ¿no? El que nos permitió expandirnos y entrar como a lo que viene siendo este vuelo mágico, que es como cambiar de octava, ¿no? Y el hablar de Todd y de su relación con estos calendarios lunares y pues de saber que es un escribano, me hizo pensar muchísimo, ¿no? Porque el papel que juega la escritura es muy importante, ¿no? Porque es lo que nos permite como que ir dejando esa huella, pero su escritura a veces la queremos en 3D, ¿no? Y a lo mejor solo son códigos que están como en otra parte. Por eso es que este episodio hemos decidido dejarlo como como el puente, ¿no? Como hemos dicho, entre Egipto y el mundo a través de la figura de Tot. ¿Qué vamos a decir? O sea, Tot es el guardián de la escritura, el inventor del calendario y observaba los ritmos de la naturaleza, ¿no? También, o sea, tenía como esa magia y esa alquimia. En el sincronario maya también encontramos resonancias claras, como les decía, con el sello del viento, que es la comunicación, el de la luna, que es el del flujo universal, y del enlazador de mundos, que es el que hace esa transmisión, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre como o sea, ¿cómo nos vemos si cambiamos algunos programas y vemos la vida de otra forma? Por eso hoy nos vamos a adentrar a esta sabiduría y pues ver cuáles son las sincronías que nos da este tiempo y por qué hablar de Tot en este mes en donde, como un amigo nos comentaba, ¿no? El primer portal fue el del 99, pero si no entendimos que lo que venimos es a cambiar, pues nos están dando otra oportunidad, que es la del 18 de septiembre, ¿no? Y si de plano no hicimos la tarea, pues todavía nos quedó el 27, ¿no? Pero pues si no nos ponemos las pilas, pues como que ya no hay para dónde, ¿no? ¿Cómo ven? Dices. Gracias por la oportunidad, porque justamente cuando hablamos de litografías y de pictografías, hablando de los escribanos, pues Egipto nos dejó mucho. Alessa nos va a hablar de todo eso en el curso de Sahmet. Nos mostró unas
fotos preciosas donde precisamente se pueden leer a través de litografías y de pictografías sus nombres mismos, sus pronunciaciones, y ahí están los códigos, ahí está el legado que un escribano nos deja, que ellos tomaban nota fiel de todo lo que estas activistas oraculares como las Hathor e Isis hacían, y bueno, pues agradeciendo también a todas esas conciencias que se tomaron el arte de plasmar y de inmortalizar, porque sabemos que otros papiros fueron quemados, pero afortunadamente no todo se perdió. Y pues ahí es donde también la parte oracular de Alesa va a venir a complementar, porque eh, esas conciencias siguen vivas hoy en día a través de nosotros y afortunadamente pues podemos tener acceso a través de esos akáshicos y de la fuente misma a lo que decían esos papiros y cómo eran las iniciaciones exactamente como se hacían en esos tiempos, aunque ya no se tenga un registro porque se quemaron, pero estamos en los tiempos de volver a conectar como ellas conectaban. Así es de que es un honor para mí que Alesa tenga ese don y que nos pueda contar, así como lo hizo todos los que se inscribieron a este curso Aviar, que todavía se pueden escribir, porque que todo queda grabado, está ahí en la página. Y los que no pudieron hacer la activación del 999, yo en lo personal la hice ayer y fue una conexión muy bella. No se las cuento para no hacer spoiler, pero la van a disfrutar muchísimo y ayuda mucho para el seguimiento de los podcasts. Conectar con estas entregas semanales, mensuales o cada que haya un taller, que lo da de manera gratuita como un paréntesis entre su curso para que podamos frecuenciar con lo que ellos generaron en ese campo mientras se reunieron en la entrega que hizo de las razas aviares, de las cuales Todd, pues al ser un aviar, es embajador. Así es de que adelante, Alesa. Gracias, Juanpa. Sí, les voy a contar quién es Todd. Es que para mí, como lo habíamos platicado un poquito antes, efectivamente, coincido contigo. Tú dijiste, para mí todo es todo, son todas las ciencias, es la representación de todas las ciencias. Y sí, para mí también. Para mí también Todd es la magia misma, representa la magia que en el antiguo Egipto se llamaba Heka y que es una diosa en sí misma, es una presencia, un principio energético en sí mismo, la magia que engloba todas las ciencias. De hecho, la magia para los antiguos egipcios no estaba separada de la astronomía, la astrología, no sé, la medicina, las actividades mortuorias o psicopómpicas, ¿no? De los sacerdotes, de los faraones, etcétera. Entonces, realmente, a lo que voy con esto es que era toda una cosmogonía y era toda una ideología que se entregaba en un todo. En ese entonces, en el Antiguo Egipto, todavía las personas o los seres que estaban allí conscientes, viviendo esa cotidianidad, no separaban las cosas tanto como hemos llegado ahora a separarlo en la modernidad. En ese entonces, GK estaba en todos lados y en cada minuto del día, en cada segundo, los sacerdotes debían hacer un reconocimiento y un trabajo energético con cada hora del día que pasaba. Y esto es porque estaban honrando la magia de la existencia en cada segundo de vida, en cada respiración, era el honrar esa magia. Entonces literalmente se respiraba magia. Y Thoth es nada menos ni nada más que el dios de la magia, el creador de esta magia, el que va a crear el lenguaje jeroglífico que nosotros vemos como dibujitos nada más, pero en realidad, como tú decías, son códigos que tienen distintos niveles de lectura y que únicamente los iniciados en ello o los sacerdotes y las sacerdotisas podían entender estos niveles de lenguaje que había atrás de cada uno de estos. Es que tenemos los pictogramas
sueltos que te pueden decir, estas rayitas quieren decir el agua, pero en combinación con otros, entonces se daban fórmulas mágicas, literalmente había fórmulas que te están diciendo algo mucho más profundo que solamente cuando estás acostumbrado o iniciado en este lenguaje de la magia, es como puedes ir interpretando correctamente esa escritura. Que sí hay varios niveles, porque puedes también ver letras en estos niveles y puedes formar palabras. Por eso cuando los turistas van a Egipto, pueden ir con algunos escribas y en un papiro te escriben tu nombre y te dicen, a ver, ¿cómo te llamas? Alesa, ok, A, L, E, y te ponen las letras porque sí existe ese nivel, es un lenguaje completo en forma. Tiene transliteración, tiene sonidos fonéticos, tiene todo, o sea, tiene gramática, no lo van a creer, pero yo estuve estudiando varios años el lenguaje de los jeroglíficos egipcios y tiene gramática como la gramática en español, que tenemos sujeto y predicado y cambios de tiempo y todo, o sea, tiene todo, ¿no? Hasta las partículas más pequeñas, como las preposiciones, etcétera, también están y existen en este lenguaje. Pero tenemos otro lenguaje, o sea, en este mismo lenguaje tenemos este otro nivel donde podemos percibir frecuencias y conectar con otro nivel de lo que nos querían decir y de lo que quedó codificado en estos templos, sobre todo en los templos, que es donde podemos ver la escritura en las paredes desplegada y en papiros, pero los papiros, como ustedes saben, no duran tanto, entonces tendrían o sea, son más recientes, 3000 años máximo, ¿no? Son más recientes en el tiempo, pero sobre piedra, pues obviamente duraron mucho más. Y ahí están, ¿no? Estas evidencias de esta civilización que inició en el planeta Tierra hace muchos miles de años y que nos está entregando un conocimiento que va por capas. Todd es el creador del lenguaje, pero veamos lo que significa esto, o sea, vayamos un poco más a profundidad, o sea, es creador del lenguaje egipcio, tanto hablado como escrito, como codificado, como frecuenciado y en niveles que a lo mejor a primera vista no percibimos hasta que estamos suficiente tiempo en Egipto y entramos en esas frecuencias y entonces ya podemos ir percibiendo mucho más a fondo lo que nos quiere decir ese lenguaje. En particular, en lo personal, cuando yo tomaba clases, cuando estaba tomando estas clases, de pronto había momentos en que me decían, este jeroglífico significa tal cosa. Y yo entraba como en shock y me retorcía en mi silla, literalmente callándome la boca para no gritar, para no levantarme así con un impulso violento y gritar, no, significa tal otra cosa, ¿no? Porque en realidad lo que estaba pasando es que estaba yo recordando esos otros niveles de percepción de lo que quería decir esto. Pero yo sentía una ansiedad en el cuerpo, de verdad me retorcía en mi silla y le decía, pero a mi profesor, y con mucha paciencia mi profesor decía, sí, sí puede ser que también signifique eso, ¿no? Pero académicamente significa esto, ¿no? En la convención egiptológica. Entonces, muy interesante, muy bien, pero mis traducciones iban más allá, ¿no? Siempre venía este recordatorio sensible de mis vidas pasadas, probablemente. ¿Quieres decirnos algo, Juanpa, antes de que continúe yo con quién es Todd? Que es Eh, largo. sí, claro, claro que quiero decir porque primero me vuela la cabeza cuando hablas de estudiar gramática egipcia. Eso habla de que
No son lenguas antiguas, no son lenguas aborígenes. Estamos hablando de un desarrollo tecnológico, gramatical, esotérico, geométrico, lumínico de otro nivel, porque aunque estamos yendo hacia atrás en el tiempo, no caigamos en la falsa idea del progreso y tecnología que nos vendieron. Ese tipo de lenguaje demuestra que inclusive hemos sido retrógrados en todo caso, no progresistas, como queremos entender. Por lo tanto, otra cosa que me llegó es que sí, efectivamente, leer entre líneas es el sabio uso de la inteligencia, es ver más allá de lo evidente, cosa que le pasó a Lesa. ¿Por qué? Porque si bien el último sistema que utiliza el universo para comunicarse con su creación es la palabra escrita, el primer método que utiliza es la frecuencia. La frecuencia se convirtió en sonido, el sonido en luz, la luz en colores, los colores en geometrías, las geometrías en números y los números en letras. Pero el hecho de que tengamos todo el espectro en Todd, porque él obviamente sabía de números, sabía de geometrías, sabía de los colores y sus frecuencias, hablaba de la luz, de las velocidades de la luz, porque se ven sus cálculos, la arquitectura perfecta y también de los sonidos. Las Hathor son esas embajadoras que decodificaban esas frecuencias solares que pulsaban desde Alcione y que bajaban a través de Helios y Vesta en el Sol. Por lo tanto, o sea, recuerdo que Pitágoras decía en la entrada de su aula, decía, si desconoce de geometría, absténgase de entrar. Por lo tanto, estamos hablando de que estos símbolos que simbolizan letras, que unidos dan palabras, y ahora a nivel gramatical, eso es solo un nivel de leerlos. Había un nivel numerológico para leerlos, un nivel geométrico, un nivel lumínico y un nivel de sonidos y frecuencias. Por lo tanto, vayamos redimensionando a qué portal estamos abriendo, porque bastante, digamos, nos ayudaría redimensionar y valorar en retrospectiva todo lo que aquí se plasmó y lo que se quiso decir realmente y no como después de un concilio, porque recuerden que inclusive pasó con la misma Biblia, que es un subproducto, porque Biblos es conjunto de libros, de lo que alguien se puso de acuerdo para decir esto y esto va a significar y vamos a quitar y poner esto. Tenemos una oportunidad de ir antes de que sucediera eso, inclusive en Egipto. Por eso los invito a que se queden con nosotros. Y bueno, le regreso la palabra a Lesa. Mira, hablando de Pitágoras, por ahí hay un relato que dice que el mismísimo Tod, cuando él estuvo estudiando en Egipto, porque él estudió y se inició, estudió muchísimos años en Egipto. Y él todo lo que aprendió en geometría lo sacó de ahí, de ese conocimiento que ahora es oculto para nosotros, pero que en ese entonces estaba todavía transmitiéndose en los colegios sacerdotales y en las escuelas de los misterios. Entonces, hay un relato que dice que el mismísimo Todd lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar intraterreno, subterráneo, y le mostró todas las medidas geométricas y matemáticas que tenía que saber. Eso porque mencionas al maravilloso Pitágoras, ¿no? Y bueno, sí, continuando con quién es Todd, además de ser el que inventa o el que nos da estos códigos para que podamos crear a través del lenguaje mismo, y no nada más crear palabras y sonidos, sino crear niveles de conciencia, crear niveles de frecuencia, que es con lo que uno se encuentra cuando llega a los templos egipcios, porque inclusive la propia representación de cada uno de estos dioses, de cada uno de los faraones que vemos representados en bajo relieve o alto relieve, dependiendo del lugar del templo, están y son un jeroglífico también. O sea, esa imagen es un jeroglífico. La imagen del dios con la cabeza de Ibis, con la cabeza de león como Sekhmet, con la luna sobre la cabeza, con el sol sobre la cabeza, porque de hecho Tod hay en la tumba de Ramsés IV, uno de los hijos de Ramsés II, también porta una corona
que es la media luna con el sol adentro. Entonces es como la media luna, como la que a veces los romanos, ya en la época romana, le ponían sobre la cabeza a Isis. Entonces, esto es cómo este conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación, de generación de poder en generación de poder, porque ahí hay algo que tiene que ver con la divinidad y el poder que te entregaba el ser hijo de un dios o tener ese contacto directo con los dioses, porque los faraones en ese entonces eran los emisarios de los dioses. Ellos eran semidioses o considerados semidioses, eran iniciados en todo este conocimiento oculto o conocimiento profundo y eran los que podían comunicarse con los dioses debido a este conocimiento y este entrenamiento y entregar a la comunidad o a la gente, a la civilización que estaba en ese entonces, todo este conocimiento y conclusiones y todo lo que se les había consultado a los dioses. Por eso ellos tenían el poder de gobernar, por eso ellos tenían el cetro y podían ser el rey de este lugar, cosa que fue cambiando a través de las generaciones en la historia. Ya con los romanos ya era una cuestión de hacer un culto hacia el emperador y no un culto hacia los, o sea, dejaron de lado el poder que te entregaban los dioses y ellos querían ser ellos venerados como el mismísimo Dios, cosa que ya había pasado por todo un proceso de corrupción que los lleva a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso, ahora que estamos recuperando todo este conocimiento ancestral, nos estamos dando cuenta de cómo era esta relación con la divinidad y cómo este enfoque que estamos dando, el poner nuestra atención en la religión, ya no como religión o como mitología, sino como una posible realidad, una posible frecuencia a la que nosotros también pertenecemos, nos está dando este retorno a la conexión a la recuperación y conexión con nuestra propia divinidad. Y eso es lo que es todo, ¿no? Todo representa la base en donde se construyó toda la creación, porque él estuvo, uno de sus nombres, de sus epítetos, y esto también son códigos, el nombre de cada dios escrito en jeroglíficos egipcios que te está diciendo el señor de la magia o la señora como Sekhmet, ¿no? La señora del desierto, la señora de la guerra, la señora de la magia también, porque Sekhmet también es la diosa de la magia. El señor por ejemplo, Tod es el visir de Dios, ¿no? El visir de Ra, el visir del sol. Entonces decimos, ok, si es el visir, ¿cuál era como lo que nos está diciendo no es nada más como parte de su historia, sino estos títulos, estos epítetos nos dicen el nivel de frecuencia que cargaba y que portaba esa deidad. Y nos está diciendo en este caso que Tod estuvo junto a Ra, junto al sol, en el momento en el que Ra fue creando todo a su alrededor, o sea, cuando fue creando la civilización o cuando fue creando el vacío para que del vacío estuviera el caos Nun y Nun, la bóveda celeste, fuera adquiriendo esta forma y de las aguas del caos naciera el primer monte que es el Benben y de esta manera creó también a varios y varios y varios dioses que iban a separar, por ejemplo, creó a Shu primero, que es el aire, que es el dios que va a separar la tierra del cielo, o sea, es ese espacio, ese aire que necesitaba estar en medio para poder separar estos espacios. Y así se fue creando todo, ¿no? Creó también a Geb, que es la tierra, que de hecho Geb es masculino, es un dios masculino en la mitología egipcia, en la historia egipcia.
Entonces, de esta forma se fue creando todo y lo que hacía Todd era junto a él estar escribiendo y anotando todas las medidas del universo. Si de esta forma se creaba el caos nun, bueno, de esta forma, ¿no? Aquí están las fórmulas. Si de esa manera se creaba la Tierra, entonces la Tierra, aquí está la fórmula. Entonces, imagínense el conocimiento que representa todo. Es el todo, es como como una fuente, como una conciencia fuente. Y de todo esto se sabe que él es autor de un libro. Y este libro se llama El libro de magia de Todd. Y este libro de magia se cuenta que si caía en las manos incorrectas, podía causar la destrucción total del universo, porque nadie tenía como esa capacidad y ese conocimiento para poder tener este acceso a esta información, a menos que fueras un dios, obviamente. Pero los humanos mortales y comunes no podían poner sus manos sobre este libro porque era muy peligroso. Entonces, este libro estuvo circulando hace miles de años, en el principio de los tiempos, cuando Egipto estaba formándose para ser Egipto. Y algunos faraones por allí se cuenta que llegaron a encontrar este libro y que algunos de todo esto está en relatos de papiros, en historias, ¿no? Como en cuentos y leyendas, pero en realidad ahí podemos encontrar mucha información de ese pasado, ¿no? De cómo fue en ese pasado las cosas. Y entonces se cuenta que un faraón quería este libro y lo obtuvo de alguna manera. Pero el libro lo obtuvo a través de su mago. Cada uno tenía un mago en la corte. Y este mago pues predecía las cosas y era un sacerdote y sabía de este conocimiento y parece ser que este mago tenía este libro. Y entonces iban un día paseando en el río Nilo con una preciosa reina que él quería conquistar y a ella se le cae un arete en medio del río. Y entonces el río pues es vastísimo y ella le pide a él, oh, por favor, faraón, mi rey, mi arete, mi pendiente. Y entonces lo que hace él es pedirle a su mago que abra las aguas del Nilo para que se pueda secar y podamos ver y encontrar el arete. Y entonces, dicho esto, el mago hizo esto y entonces recuperaron el arete, pero es similar a historias que hemos escuchado después de cómo se abre, ¿no? El mar para que atraviese el pueblo de Israel y puedan liberarse de la esclavitud en Egipto, que cabe mencionar que en Egipto no hubo esclavos, no hay esta situación, no hay esta historia que nos han contado en la escuela, no hubo esclavos. Bueno, entonces todas estas historias de este libro de magia de Todd parece ser que terminó este libro siendo escondido, desaparecido porque causaba muchos problemas. Hay otras leyendas que cuentan que quien obtenía este libro perdía, se moría su familia, iba perdiendo todos sus bienes, muchas desgracias y después acababa sin el libro, ¿no? De cualquier manera, no teniendo esta oportunidad. Se cuentan estas leyendas que había hechizos en los que se le cortaba la cabeza a un ganso y a través de estas palabras, entonces se volvía a juntar la cabeza y el cuerpo y el ganso seguía andando. Se cuentan historias en donde los muertos, ya trascendidos totalmente, guardaban un secreto y entonces bajo uno de estos hechizos se podía hacer que volviera a la vida momentáneamente por unos minutos para contar quién lo había matado o qué había sucedido con él y luego, ¡pum!, ya, volvía a morirse, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que se podían hacer si nosotros tuviéramos este conocimiento de este libro. Por cierto, olvidé decir que cuando se describe a los jeroglíficos o al lenguaje de los jeroglíficos egipcios, se les llama uno de los epítetos para decir el lenguaje de los jeroglíficos su nombre es palabras de poder.
Así es como se les describe. Los jeroglíficos son palabras de poder. Entonces, esto es lo que significa este lenguaje. Es un lenguaje de palabras de poder, pero también nos va hablando de cómo actualmente usamos nosotros el lenguaje y cómo podemos darnos cuenta de la configuración frecuencial que hay en las palabras. Y hay lingüistas que se dedican únicamente a esto, a analizar nuestro lenguaje actual para decir, esto está mal dicho, no digan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, queridos Bueno, míos? pues yo les tengo así como una pregunta. Si Dios, Todd como escribano de los dioses, enseñaba también que como lo que está adentro está afuera, ¿no? En esta época de aceleración energética, ¿qué significaría, por ejemplo, para nosotros reescribir nuestra historia con palabras de poder como acabas de mencionar, para realmente conectar con nuestra divinidad? Pues gracias por la pregunta. Fíjate que ahorita que hablo de Nun, estamos hablando del origen, el origen de los orígenes. Lo que en otros lugares se habló de vacuidad, de vacío, de la nada, de la generatriz del sagrado útero que dio origen al todo. Pero aquí ya le vamos poniendo nombre, ¿sí? Estamos viendo que tiene dos vocales, que tiene dos consonantes, por lo tanto, ese nombre tiene un alma, ese nombre tiene una personalidad, pero también juntos tienen un número de expresión. Eso ya desde la parte de vista numerológica. Conectándolo con la parte maya, eso mismo tiene que ver con el dragón, con los 13 dragones que dan origen a todo el telar, y eso conecta a Lemuria. Recordemos que cuando hablamos de miles de años es porque Egipto, ¿sí?, fue después de Atlántida, ¿sí? Así como Atlántida fue después de Lemuria y Lemuria fue después de Mu y de Hiperbórea. Entonces, todos estos conocimientos que se rescataron de la Atlántida fueron depositados, una parte en Egipto y bueno, otros respaldos en la conciencia de todos los que lo protagonizaron. Sin embargo, como bien lo dijo Alessa, la propuesta del Génesis egipcio tiene nombres, ¿no? Ahorita que habló de Ben, Ben en maya significa Skywalker, caminante del cielo. Entonces ahí vemos otra relación. Cuando habla de Shu, está hablando del viento. Nosotros también tenemos ese arquetipo del viento que es la suma sacerdotisa, que es la expresión del aliento del espíritu. Lo que sería Nu y el dragón es el nacimiento del ser y el nutrimento. También se habla como algo femenino que nutre, que emprende, que inicia. En numerología serían como el número uno. Cuando hablamos de magia, que ahorita lo mencionó lo de Tot, si nosotros vemos el centro de una esfera y el centro fuera el uno y lo más externo de la esfera fuera el 13, que es un número femenino, si sumamos uno más 13, es decir, desde que saliste de Nun de la fuente y llegaste al máximo grado de densidad en la materia, en ese ida y vuelta está el 14. Si te separas de la fuente, que sería el 2, y te acercas, digamos, de esa orilla, que sería el 12, 2 más 12 vuelve a dar 14, 11 más 3 vuelve a dar 14, y el 14 es el número de la magia. Es decir, que Tot lo que se dedica a registrar desde el origen de Nut hasta el último materia más densa creada es la magia que hay entre ellos. O sea, hay pura magia, ¿sí?, en el ir y venir desde la fuente hasta su creación y de su creación hacia la fuente. Y la fuente informa en ida y vuelta. Y el número 4, que es aquí la semilla, que es el anillo que estamos viviendo, habla de medir. Y justamente ahorita que mencionó que Top mide, que se la pasaba midiendo y registrando todo, pues es ese artista, porque es un arte que sacude conciencias, es esa arte matemática, ese arte de la historia que registra, precisamente para que ahorita podamos estar comunicándonos, para crear un alfabeto que uniendo vocales tengamos expresión, para después pasar al nivel de leer entre líneas, después ponerle números y ponerle más ciencia, y la verdad es que es un buffet que nos han dejado, para lo cual tengo toda mi gratitud, porque podemos jugar a esto gracias a todo lo que ellos sembraron como semillas, como artistas, como todo lo que la magia representa. Y qué bueno que lo mencionaste al principio, Alessa. O sea, hemos llegado a un nivel tanto de ultra especialización que nos hemos separado de lo general, así como la medicina. Antes eran médicos generales y ahora si te duele el dedo izquierdo de la mano izquierda, pues pasas a un nivel. Pero si te duele el pie derecho, ya no te atiende el mismo especialista, porque este es especialista en manos y el otro en pie.
antes se te atendía de todo. Entonces, Tot viene a decirnos, no te ultra especialices, ¿sí? Porque estoy en todo y no hay nada donde no esté, porque soy el padre de la magia, ¿sí? Y aquí te estoy dando las llaves y los accesos para que recuerdes, porque tu alma es omnisapiente, pero solo se le olvidó. Por lo tanto, este podcast pretende que recordemos, así como Alessa recordaba que ese glifo, que ese símbolo no significaba eso y tenía que hacer restricción para no alzar la voz. Sin embargo, pues ese es el nivel de sana rebeldía a la cual también te estamos invitando a que cuestiones todo y que investigues dentro de ti y también con los de las fuerzas externas. Y siendo esta la propuesta de inicio, la parte académica y la parte espiritual y donde convergen inclusive con los mayas, que son, sabemos, sobrevivientes también atlantes, pero prediluvianos y de este sector. Recordemos que todo está en Puente Arcoíris, con Shasta, con el templo de Luxor. Hay fractales, porque esta información se deja en duplicado. Así como nos decían siempre que las fórmulas, por ejemplo, de empresas como Coca-Cola, nunca viajaban los dos que sabían la fórmula en el mismo avión por cuestiones de seguridad, pues aquí también se dejan respaldos, ¿sí? No se pusieron todos los huevos en una sola canasta, sino se diversificó porque sabíamos que habían riesgos de autodestrucción y porque ya nos había pasado en el hundimiento de la Atlántida por el ego y la tecnología y en Lemuria también. Entonces, en nuestro ADN y estos templos internos tienen toda esa información codificada esperando a que sea recordada. Por lo tanto, abramos más nuestro corazón que nuestra mente para que también nuestra intuición nos vaya llevando a las sincronicidades que te trajeron a este podcast y que te van a llevar a los siguientes capítulos y a los siguientes temas que tú quieres profundizar en la página de Alesa, con los links que el universo te vaya dando en tu investigación. Así es de que sigamos disfrutando de esta introducción de Toti. Te regreso la palabra, Alesa, para la pregunta de Tony. Respondiendo esta maravillosa pregunta, Tony, gracias nuevamente. Yo creo que todos podemos poner más atención a cómo utilizamos el lenguaje y qué palabras estamos permitiendo que invadan nuestro templo, ¿no? Que invadan nuestro cuerpo, porque cada palabra tiene frecuencia y cada pensamiento tiene frecuencia y cada idea nos va a conectar con ese nivel de lo que simboliza y expresa esa palabra. Pues sí, el abracadabra es mientras lo expreso, lo creo. La impecabilidad en la expresión y como decía este gran maestro, lo que de la boca sale del corazón procede. Literalmente somos eléctricos en nuestros pensamientos y magnéticos en nuestras emociones. De lo que electromagnetizamos, todos nuestros campos electromagnéticos personales en este huevo lumínico es lo que está informando a la pensamentósfera, a toda la noósfera, y desde esa nube es donde nosotros estamos teniendo acceso a esta información. Pues sí, cuando estoy diciendo que cuidemos y que cuando que cuidemos las palabras, porque esto va aumentando tu frecuencia, pues nuestra frecuencia ahorita grupal fue aumentando y entonces tronó la transmisión. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, es que cuando nosotros nos expresamos y hay que poner atención en las palabras que estamos diciendo para generar esto, y que lo que yo le digo siempre a mis alumnos es que cuando alguien está canalizando, nos fijemos muy bien en las palabras de esa canalización, porque siempre va a ser un mensaje que nos va a demandar un poco más de nuestra propia resonancia, de nuestra propia energía y de nuestra inteligencia. Si las palabras son muy vulgares, esto es porque no hay una verdadera canalización allí, porque la energía que se transmite y las palabras que transmiten las altas y elevadas huestes de los maestros ascendidos o de los dioses egipcios o de los dioses estelares o de las familias estelares, siempre va a ser con un lenguaje bastante sofisticado, en donde nos van a estar describiendo con más elocuencia y con mucho contenido científico también, ¿eh? Porque nos están describiendo, porque todo está entrelazado, que es lo que estábamos viendo. Ahora, yo no quisiera terminar este podcast sin decir
sin terminar de decir quién es Tod, porque también para los griegos Tod fue traducido como Hermes. Y Hermes Trismegisto, ¿no? Trismegistus, se refiere a el tres veces grande, aquel que encarnó tres en la tierra. Y entonces sabemos que encarnó en Atlántida, que él fue uno de los grandes maestros de Atlántida y sabemos que él fue uno de los sobrevivientes de ese cataclismo. Lo sabemos por los registros akáshicos estelares, no está escrito en los templos, pero lo hemos canalizado algunas personas y sabemos que él fue uno de los sobrevivientes de la Atlántida que vino a establecer el terreno de lo que iba a ser Egipto. Es que Egipto es como el, ¿cómo se dice? Reservorio o ¿no? Donde se va a resguardar, es el contenedor donde se va a resguardar todo este conocimiento y toda esta frecuencia de nuestro origen. Y además está, como bien sabemos, construido sobre otras ciudades y civilizaciones anteriores del principio de los tiempos. Entonces toda la magia está allí y ahí está el origen de todas estas razas estelares y de todo cómo se creó el universo, está abajo. Abajo, pero de la ciudad, no hay otras ciudades, pero también sabemos que podría replicarse en otras partes del mundo. Entonces, por tanto, una de las vidas fue Atlántida, otra de las vidas de Tod fue como Hermes, el dios Hermes, y él dictaba a sus pupilos todo este conocimiento que iba él recordando o que iba él entregando para la posteridad. Y de aquí nace el libro de anotaciones de sus pupilos, que es el Kybalión, ¿no? Las leyes del hermetismo. Y de ahí viene la gran fórmula que conocemos muy bien, como es arriba, es abajo, entre otros preceptos que muestra este libro de leyes de... Y también es el autor de las tablas Esmeralda, porque también se creía que en cierto momento tanto en Atlántida como al principio de los tiempos en Egipto, había unas tablas esmeraldas, de piedra esmeralda, que estaban en cruces de la misma ciudad, donde estaban escritas o escritos estos preceptos, estas leyes del universo, para que cuando alguien pasara y lo pudiera, se encontrara con esto en la calle, en el cruce, pudiera recordar y tener esta transmisión de frecuencia, porque también la propia Esmeralda estaba cargada con esta frecuencia de conocimiento y de conciencia. Entonces, estas son las maneras en donde uno puede rastrear a Todd directamente. Claro que hoy en día sabemos que pues es toda una entidad que a veces canaliza a la gente directamente o ciertos iniciados pueden canalizarlo y entonces bajar información directamente de su contenedor, ¿no? De su conciencia. No, gracias por mencionar esta parte de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, porque justamente habla de leyes. Cuando hablamos de leyes, hablamos de un orden cósmico. Cosmos etimológicamente es orden. Y cuando hablamos de medir, hablamos de ordenar. Y justamente el recordar le va a poner orden a toda nuestra cosmovisión, porque estudiar historia de cosmogonía, estudiar historia en el tiempo, digamos, como lo medimos aquí en la Tierra, o como lo hacen los mayas, que le llamaron Bactunes, es una manera de no repetir los errores. Si los cometimos y nos autodestruimos por exceso de ego, por bombas atómicas, o como en Lemuria, también un desequilibrio donde había mucha espiritualidad, pero poca intelectualidad. La invitación ahora es equilibrar lo mejor de los dos mundos. A través de estas órdenes y todas estas leyes, todas esas rebeldías que pusieron un desorden, que pusieron un caos, una ignorancia que empezó a dañar a la humanidad porque se llegó a las guerras. Cuando se habló de que no había esclavitud, es correcto porque
no todo es como nos lo contaron. El hecho de recordar que no hubo esclavitud es quitarle una tiranía donde no la hubo y redignificar los valores que ahí eran los que se manifestaban. En esa impecabilidad de la expresión corresponde perfecto. Ese es un grado de desarrollo conciencial de una cosmoética tan alta, ¿sí? Que no cabe la esclavitud ahí. Cuando ya lo observas así, tiene lógica. Pero la historia que solo repite, repite y repite sin cuestionar, como un militar que solo mata, mata y mata, y cuando le dices, ¿y por qué lo mató? Y te dice, solo acato órdenes, ¿órdenes de quién y por qué? Salgamos de ese método prusiano educativo que solamente te dice, siéntate, cállate, repite, regurgita y no cuestiones, obedece. Este es un llamado sano a una rebelión consciente de la conciencia. No vamos a derramar una sola gota de sangre para que este conocimiento libere, pero sí tenemos que regar estas semillas para que crezcan y esa es la invitación, a que esta curiosidad intelectual sea despierta y que cuestionemos lo que solamente asumimos porque así decía y así nos lo contaron. Por eso hablábamos de historias extraoficiales, lo que nos mencionaba Lesa también en la introducción de otros capítulos, porque hay partes esotéricas. Sabemos cosas por registros akáshicos que no van a estar documentadas en papiros, ya sabemos que se quemaron, y sobre todo porque fueron antidiluvianas, es decir, todo se ahogó. Por eso cuando hablamos de civilizaciones pasadas y de una parte intraterrena debajo de las pirámides, bueno, es que hubieron reseteos. Y si nosotros estamos hablando de formatear nuestra manera de pensar, de concebir la realidad, pues bueno, aquí están las herramientas que nos cuentan de una manera bellísima la creación del universo, como cuando hablamos de Nun, de Ben Ben y de Shu, pero para que recordemos y para que podamos llevar esos niveles de cosmoética a los cuales ellos llegaron y que nos transmitieron. Y pues bueno, estamos en esa época dorada de esplendor donde se ha depositado la confianza en que lo podemos lograr. Tomemos esa estafeta para honrar a todos estos grandes antecesores que su trabajito les costó entregar su vida a ello, no solo una, sino por eones y por encarnaciones, porque es un plan cósmico. Recordemos que este podcast también considera la parte galáctica, la parte de la hermandad ascendida aplicada a los pueblos originarios. Así es de que, bueno, pues bienvenidos y no se pierdan nuestra próxima entrega. Y bueno, no sé si quisieras cerrar, Tony. Sí, gracias por estar. No, si vemos el calendario maya y el calendario egipcio, estaban como organizados por los cambios de la naturaleza, ¿no? Vemos desde una mirada de la cábala o del sincronario, ¿cómo podemos en este momento sincronizarnos con estos ciclos sagrados, ¿no? O sea, particularmente hoy o sea, en este mes lleno de cambios. Bueno, ¿cómo podemos sincronizarnos? Yo propongo que continuemos con este tema en el siguiente podcast, porque me faltó muchísimo de hablar de todo, muchísimos mitos, muchísimas historias de lo que él es y de cómo se relaciona con Sekhmet, de cómo se relaciona con los demás dioses, de cómo él es, de por qué él es un dios lunar y es el dios del tiempo, también es el arquitecto del tiempo, el arquitecto, o sea, es realmente grande y hay mucho por donde podríamos todavía reflexionar. ¿Cómo podemos hacer para sincronizarnos y aprovechar este tiempo? Pues yo creo que primero conectar con nuestro origen y saber realmente quiénes somos, conectar con nuestro ser primero, porque hay personas que todavía siguen viviendo por default prácticamente. Y claro, yo creo que esta pregunta del calendario da también para todo un podcast enterito nada más para hablar del calendario, ya que efectivamente el calendario actual que nosotros tenemos es un completo desajuste de nuestros verdaderos ciclos, de nuestra verdadera naturaleza. Por ahí tenemos que agosto y julio son nombres de los emperadores porque creían que merecían un mes en el calendario y entonces por eso, y entonces está todo completamente desfasado.
Y claro está que para aprovecharlo yo creo que tendríamos que empezar a reconectar con nuestros propios ciclos para poder percibir de una manera más sensible los momentos que estamos atravesando. Y claro está que mucho del calendario, o sea, de hecho, el calendario lunar hebreo, que es el calendario que sigue la Cábala, está basado en la luna, en los ciclos de la luna, por lo tanto está basado en Tod. Y Tod tiene ahí varias cosas que hay que mencionar, como por ejemplo, cómo fue que él creó, se inventó, se jugó prácticamente con otro dios, con el dios de la luna, con Khonsu. Él juega uno de estos juegos de tablero y le gana un poco de luz de luna a Khonsu, que es la parte femenina, le gana esta parte de luz y va a inventar los 5 días epagómenos, que son los 5 días que él va a utilizar, son los 5 días extras, ¿no? Que son los días fuera de tiempo que se dan para que en este momento, o sea, se dieron ¿por qué? ¿Por qué se dieron? Porque lo que hace Todd es ayudar a Nut, que estaba ya embarazada con 5 dioses y no podía darlos a luz. Entonces lo que hace él es que gana un poco de la luz de esta luna para poder inventar estos 5 días fuera del tiempo y en estos 5 días pudieran nacer los 5 dioses que estaban atorados allí, ¿no? Que no podían nacer. Entonces él recupera el ojo de la luna, lo restaura, le da como que este nuevo equilibrio al universo. Y entonces de allí es que empieza este calendario también y entonces hay como que un reajuste de energías, de acomodo. Todo esto se va dando en distintos momentos en la historia estelar galáctica de la humanidad y con distintas correcciones energéticas que distintos grandes seres como los dioses fueron realizando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, es extensísimo, pero no sé cómo ir acotando. No sé cómo responderías tú a esta pregunta, Juanpa. Pues sí, definitivamente el sincronario Maya Galáctico es lunar. También tiene días fuera del tiempo y estoy de acuerdo, amerita totalmente más podcast para profundizar y si a mí no me gustaría quedarme sin ninguna laguna de todo, su relación con Sekhmet, todo esto como nos lo cuentas, así es de que amigos no se lo pierdan, síganos en el siguiente podcast porque hablaremos también de estas sincronizaciones prediluvianas, la manera en cómo nos hemos sincronizado a la manera de Thoth, inclusive antes del hundimiento. Es totalmente femenino, es totalmente lunar, lo hacían las mujeres eran las astrónomas, las matemáticas, la energía de Thoth es muy, muy femenina en ese aspecto, así es de que la agricultura directamente con la luna directamente con cualquier decisión política, no se tomaba ninguna decisión sin consultar al stellium que nos estuviera gravitando, así es de que regresemos a eso para olvidar el calendario 1260 que solamente etimológicamente significa impuestos y estaba diseñado como para poner los deadlines para el banco, ¿no? Solamente era recaudación, pero no tiene nada que ver con la sincronización con la naturaleza ni con los estelios que nos gravitan de potencialidades, lo cual también la Kabbalah lo tiene súper claro. Y bueno, regresemos. Esa es la propuesta de este podcast, regresar a esos tiempos de sincronización. Tenemos toda la tecnología para hacerlo, toda la información, día por día, hora por hora, minuto por minuto, como lo decía, no es una exageración. Se calculaba hasta el pestañeo, porque tenemos esa capacidad y lo hacemos. Así es de que eh, quédense con nosotros, compártanlo a todas las personas que ustedes saben que les interesan estos temas. Es cultura general galáctica, por favor, en serio. Ayúdenos con eso y gracias por su presencia. Gracias, Alesa. Gracias, Tony. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Gracias. gracias.